Qué bueno, Shopping Caballito, no te olvides, tu mejor opción a la hora de hacer todas las compras que necesites. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema que está buenísimo, dar la información necesaria, que es obesidad adolescente, obesidad en la niñez, una enfermedad que claramente ataca de muchos factores, hasta sociales, desgraciadamente. Vamos a darle la bienvenida a Diego Sivori. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Al doctor Daniel Caña. Muy bien, bienvenido. Y nuevamente a la doctora psiquiatra Mariela Egoes. Es una enfermedad la obesidad, ¿no? Sí, efectivamente la Organización Mundial de la Salud en el año 76 la decretó como una obesidad crónica. Una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica. Sí. Multifactorial, o sea, hay muchos factores que generalmente obedecen a la obesidad, que no es solamente la ingesta o los malos hábitos alimentarios, ¿no? Sí. Sino que responde a muchos otros factores hormonales, endocrinos, neuroplasticidad cerebral. Mira. Y bueno, es una patología compleja, igual que la hipertensión, igual que la diabetes, y va aumentando, ¿no? Hoy consideramos que es una epidemia. Sí, mundialmente. Mundialmente. Sí. ¿Y cómo se trata la obesidad? ¿Cuáles son los primeros puntos? Bueno, mi especialidad es quirúrgica. Pero me imagino que tiene que ser siempre como un grupo multidisciplinario, porque se tiene que... Sí, es un trabajo no tan multidisciplinario, sino transdisciplinario. Se arman equipos donde nutricionistas, el personal quirúrgico, psiquiatras, psicólogos, personal de actividad física, trabajan en conjunto, donde la responsabilidad siempre es, lógicamente, del paciente, pero que los demás van acompañando. ¿Por qué transdisciplinaria? Porque por lo general un profesional de la nutrición tiene que saber en parte también de cirugía, tiene que saber un poco de psicología, el psicólogo tiene que saber de obesidad, se tienen que como intercambiar, fusionar todas las especialidades, porque si no el paciente queda como un poco solo. Claro, ¿y cuáles son las enfermedades metabólicas? Bueno, generalmente la que más acompaña con la obesidad y la que va de la mano es la diabetes. Generalmente comienza con la resistencia a la insulina, que se llama un estadio prediabético, y después desarrollan el cuadro metabólico sistémico como es la diabetes. Y también las afecciones osteoarticulomusculares, que a medida que van pasando los años se van sintiendo todo su... A veces nos pasa que yo voy al médico y me empieza a decir cosas y digo, no entiendo mucho. O sea, claro, por eso digo, una persona obesa es muy propensa a que sus articulaciones claramente sufran por tener sobrepeso, el doble o triple más que una persona que está en su peso. Eso le puede generar problemas a corto plazo de envejecimiento prematuro o que se van gastando por usarse viciosamente. Sobreexigir el hueso. Generalmente el obeso hace un movimiento pendular para caminar, eso generalmente produce un desgaste de ambas caderas, así que bueno, es una afección, pero dentro de las afecciones más importantes es la diabetes. Mira, y una de las preguntas también que quería hacerle eran, por ejemplo, ¿qué opciones alternativas tiene un paciente que no quiere llegar a lo que es un bypass gástrico, ¿cómo es? Sí, a una cirugía bariátrica. Me gustaría, ¿qué opciones tenemos para no llegar a la obesidad? No, claro. O sea, cuando un niño es niño, me imagino, yo siempre tuve como preguntas, como por ejemplo, ¿cómo un niño llega a ser obeso cuando vos sos la madre que controla la heladera? Porque el niño no tiene plata para salir como bien dijo el doctor, a comprar su comida si no se la da la familia. Es una enfermedad multifactorial, pero una de las cosas que se ha detectado últimamente y está muy estudiado es que hay una resistencia a la insulina, que es una sustancia que nosotros secretamos cuando consumimos azúcares, ¿sí? ¿Cómo se puede evitar esa resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina se produce cuando hay grandes secreciones de insulina, o sea, cuando nosotros producimos algo en nuestro organismo que hace que nuestro pobre páncreas secrete más insulina. Y la forma en que hacemos eso es cuando consumimos grandes cantidades de azúcares.
Claro. que es lo que consumen los chicos, justamente golosinas, grandes cantidades de Que se lo azúcar, dan los adultos. que en algunos casos lamentablemente se dan justamente como premio. Claro. Haces tal cosa y te doy como premio tal cosa. Otro tema es que se ha apartado hace muchos años, y por ahí el doctor también me puede dar una explicación de esto. Se tiene mucho más cuidado con el tema de las grasas, con el tema del colesterol, por el riesgo cardiovascular, y se dejó a un lado el tema de los carbohidratos, de la glucosa. Sí. Por lo tanto, muchas dietas, muchos alimentos tienen como rienda suelta en hidratos de carbono y control en grasas. Entonces, eso también con los años ha hecho que cada vez nosotros consumamos más hidratos de carbono, más glucosa, por lo tanto secretemos más insulina, por lo Y tanto engorden más. Claro, porque hay un proceso que sería difícil de explicar ahora, que tiene que ver con una sustancia que es leptina, que sería la que tendría que inhibir en el cerebro el apetito, Sí. que al haber demasiada secreción de insulina, no está funcionando bien el mecanismo de la leptina, y ahí es donde entra mi parte, que tiene que ver con la dopamina, y la dopamina les va a sonar conocido porque tiene que ver con las adicciones. Claro. Claro. Entonces llegamos a ese nivel de llega a ser una adicción. La obesidad Exacto, llega a ser una a ese adicción. punto Claro. Y quería entonces, si llega a ser una adicción, podemos decir que estamos tratando de tapar algún vacío, de llenar un vacío. Estamos tratando. Muchas veces se dice como por angustia. ¿Por qué no todos somos? O sea, a veces personas dicen, pero yo no como mucho. Y por ejemplo, yo tengo el caso de gente conocida que me dice que están obesas. Me dicen, yo no como mucho. Y hay, por ejemplo, hay otro tipo de enfermedades que hacen hipertiroidismo. Bueno, pero ahí está el concepto de la enfermedad. Claro. Hay gente que la padece y gente que no la padece. Entonces hay gente que come la misma cantidad y sin embargo no engorda. Y otras sí aumentan de ¿Y con peso. los adolescentes cómo hacemos, por ejemplo? Bueno, por eso muy bien decía la doctora. La pregunta es, ¿estamos haciendo algo? Es solamente tratar... No, el bombardeo social, un chico realmente que sufre de obesidad, vos prendés la tele y el bombardeo social de querer Sí. consumir todo lo que sabés que hace mal, te muestran es terrible, a chicos- ¿o no? Porque vos lo... Sí, a mí en realidad me cuesta ahora conectar con la gente que nos está viendo, que hay muchos adolescentes, ¿no? También estamos viendo que hay muchas chicas delgadas, lindas. La tele un poco vende también Imagen. la imagen, ¿no? Sí. Una misma imagen que después uno se somete a cualquier dieta que está, cualquier polvito mágico, Sí. cualquier cosa que vende uno, baja rápido, cuando está bien empieza a rebotar con el peso, cae, se siente vulnerable, cuando se siente vulnerable Bueno, vos lo viene veías la mucho presión cuando social. estabas, bueno, la presión social Hablaron es del terrible. bullying recién, entonces viene la gente y dice, sos floja, no te pusiste las pilas, entonces cae de nuevo, empieza a volver, entonces entra en un círculo vicioso y por eso se ve tanto trastorno. La gente que nos está viendo, 6 de cada 10 son obesos, Sí. o sea, en la calle ves más obesos que gente delgada, 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso y 41 millones de niños obesos en el mundo. Es la Argentina total desparramada de niños obesos, entonces es un tema que alarma. Realmente lo que vemos en la tele a veces no es la realidad. La ¿Y gente... qué le podemos decir nosotros a esos padres que claramente no están informados porque siguen premiando con golosina, como bien dijo la doctora? Digo, ¿cómo podemos darle la herramienta? ¿Qué tenés que hacer si tu hijo va camino a ser obeso? Y más allá de lo que ya, a mí por lógica pienso, deporte, sacalo de la play. Sí, ningún O padre, sea, ningún adulto le quiere hacer mal a su hijo. No existe genéticamente la posibilidad de que un niño le haga mal. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia y uno Por piensa eso. a veces que tiene el control, la rienda sobre su hijo, y si no va y se informa, por ejemplo, de estos programas están buenos Es para que eso, para que esto, agarre la gente y diga, informemos a la gente. anda a un profesional, porque por Total. ahí vos creés que le estás haciendo bien a tu hijo, pero no estás tomando las decisiones correctas. Por eso informate con alguien que está o andá y consultá con un profesional cercano. Y doctor, el bypass gástrico en adolescentes, ¿existen otras alternativas? Digo, no es algo capaz, usted fue el primero que hizo un bypass gástrico a un adolescente, si mal no tengo el chequeo de... Pero digo, ¿no hay algo alternativo para ir chequeando, viendo antes de llegar a una cirugía quirúrgica importante? Contanos un poco de qué se trata primero, para que la gente y yo sepamos.
El bypass es la cirugía más practicada en el mundo y consiste, para que la gente entienda, hoy un estómago, la capacidad de cualquiera de nosotros, tiene 1.500 mililitros, o sea, 1,5 litros nosotros llenamos un estómago. Si queremos llenar un estómago, damos 1,5 litros y lo llenamos. Entonces, ¿qué hace el cirujano bariátrico? Trata de reducir esa cantidad, ese volumen. ¿Achica? Sí. O sea, ¿A cuántos el estómago. mililitros? A un pocillo de café. ¿Pero qué tenés que comer para...? Bueno, por eso ahí viene la pregunta que vos me hiciste. ¿Es para todas estas cirugías? No, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. El profesional es el que evalúa si podés o no hacerte esa cirugía. El equipo, porque es un equipo multidisciplinario. El paciente tiene que tener conciencia. No solamente el paciente, sino una familia. La familia entera. Que lo contenga y el paciente saber que el cirujano le va a hacer un cambio anatómico a todo su tubo digestivo que él va a tener que aprender a comer. Porque imagínense un paciente que está comiendo una gran cantidad de alimento no operado y después le dejamos un estómago y un pocillo de café, prácticamente se va a encontrar con un problema. Por eso, bien lo que decía Diego, es que es la primera vez que trabajamos mucha gente con un paciente. Yo aproximadamente tengo 30 años de cirujano, empecé hace 20 con la cirugía bariátrica y yo cuando empecé como cirujano nunca pensé, y pidiendo disculpas, que iba a estar al lado de una psiquiatra que me iba a decir cuándo, cómo y dónde operar, o sea, guiarme. Sí. Todos los fracasos que yo he tenido en cirugía bariátrica fue cuando no le di importancia a algún parte de mi equipo. Sí, porque más allá que puede llegar a ser una enfermedad que puede... o sea, me imagino que vas descartando, como hacen los médicos, vas descartando que la obesidad, puede ser biológica. Había, como ustedes me nombraron, varias enfermedades que conllevaban a la obesidad. Sí, es multifactorial. Claro. Ampliando Cuando vas descartando esto... llegás a un punto donde, la persona está sana, solamente sufre, digamos, de obesidad, no necesita un control no solo eso, que la guíe. Tenemos que estar seguras que el paciente está, tiene la capacidad de sostener todo lo que consiste el proceso de la cirugía bariátrica. Eso significa una dieta estricta previa, que es bastante estricta. De hecho, muchos pacientes descienden muchos kilos previa a la cirugía, y también tiene una dieta posterior, tiene que tener un entorno muy contenedor, el paciente tiene que tener la suficiente psicoeducación en relación a la cirugía. Y la familia también tiene que acompañarla. Tiene que tener uno o dos personas que sostén. ¿No? Es fundamental. Y hay una pirámide terapéutica que es en base a lo que vos decís, o sea, como una regla de pasos antes de llegar a una cirugía. Claro. Primero se hace actividad física y alimentación, educación alimentaria le llamamos nosotros. Después, si eso no funciona, se va un poquito más para arriba e intervienen ciertos medicamentos que van al sistema digestivo, se pueden utilizar. Si esos no funcionan, se van a otros medicamentos que van al sistema nervioso central, para bajar, ahí la psiquiatra sabe aún más. Si eso no funciona, se pueden probar medidas alternativas como una internación, por ejemplo, domiciliaria, o una internación en una clínica, y si eso no funciona, ahí se explora la posibilidad de hacer un bypass o una cirugía. Y ahora que me estás diciendo todo eso, que me parece, no sé, por suerte, o sea, yo soy una persona sana, y escuchar todo eso me parece... La verdad que sufro mucho por las personas que lo padecen, porque a todo esto salen a la calle y encima se tienen que aguantar que a veces no le den un trabajo por ser obesos, la presión social todo el tiempo. ¿Un adolescente se aguanta todos estos pasos a seguir que mencionaste? La frustración de hacer algo y no, el primer punto, dieta y gimnasio. Hago dieta y gimnasio, no bajé de peso. Vamos al segundo, medicación para acá. No, fracasé. Tercero, todo junto, no hay mente que soporte, pobre criatura. Es que un adolescente que todavía no sabe lo que quiere. Un adolescente que se hace esto quiere que le entre el pantalón nada más. Y no está pensando capaz en el día de mañana que tenga que tener hijos, que también me imagino que todo esto debe afectar a la hora de querer quedar embarazada una mujer. Claro, pero el dispositivo al que se está refiriendo a él, que es interdisciplinario, vos dijiste bien la palabra, era transdisciplinario, justamente tiene que ver a adaptarse a la etapa en la que está el paciente.
Si es una persona, digamos, joven, tienen que de alguna forma hacerle una visión de futuro de cómo sería su futuro de acá a un tiempo si sigue en ese mismo estilo de vida. Claro. Y tiene Claro, un porque también reforzamiento puede ser un problema, Claro. porque si esa persona se hace o no... No tiene que ver solo con lo estético, No, tiene no, que ver con claro. muchas cosas, con lo hormonal, es más, con su promedio de vida, con su calidad de vida en general. Sí. Y es como decís vos, un adolescente quiere que le entre el pantalón y muchas Claro. veces dice, bueno, yo con tal de que me entre el pantalón me someto a cualquier cosa, pero ahí está Para un trabajo la parte psicológico. responsable del equipo que te trata y que te dice, no, Claro. pará, vos no estás para esto, empezá por acá, pasa por ahí, anda por allá. Sí, lo que se ve mucho en el consultorio cuando vienen los adolescentes con los padres, o por lo menos lo que yo veo, es que lo solicitan más los adolescentes como si fueran las lolas, como si fueran a ponerse lolas. Me parece... Entonces ahí creo que hay que explicarle a la gente. Claro. No es cirugía estética, no es cirugía Es un sin cambio de riesgo. vida. No es cirugía sin riesgo. Claro, pero totalmente. No es solamente... Entonces... O sea, a tienen veces- la conciencia No, de lo que algunos están no. haciendo, o sea, 100%. O sea, yo me remonto a los 20, a los 17, 20 años y realmente uno cree que las tiene reclara, pero nosotros ahora que somos toda gente adulta sabemos que no, que muchas veces hasta nos encaprichamos con algo. En este caso, si tenés un poder adquisitivo que podés cubrir este tipo de operación, suena más a esto que ser 100% consciente. Yo no sé, no No, lo hablo como pregunta, ¿viste? Lo De digo hecho, como intuición. una de las preguntas, sabiendo que la incidencia de fracaso es bajísima de la cirugía, una de las preguntas... ¿Es bajo? Sí, de riesgo es bajo. De que funcione. De que funcione o se pasa a otras opciones, pero Sí. no hay un riesgo, digamos, letal. Sí. Pero se plantea qué pasa al paciente, qué pasa si fracasa, si no hay una solución con esta cirugía. Y se ve la reacción y se registra esa reacción para saber cuál es el grado de frustración del paciente. Sí. Y de esa forma también se ve si está preparado para la misma. Yo, minutito, porque, ¿saben qué? La gente está pidiendo que quiere ver de vuelta la nota de Shopping Caballito y estamos en hora de volverla a mandar y ahora seguimos hablando de este tema súper interesante, pero súper interesante, que sobre todo la idea es informarlos a ustedes para que tengan más herramientas si te toca vivir de cerca con un familiar, un amigo o un hijo. Vamos a la nota de Shopping Caballito.